¡Dámela! ¿Qué chingo estás haciendo, Felipe? ¿Quieres matar a alguien? Hágale. Mátame a mí. Dispara, cabrón. Yo no te crié como un cobarde, güey. Mi hijo nos va a pegar un tiro. Hágale, cabrón. ¿Saben qué? Quédense con su pinche vida de sangre y de matanzas. A ver, chamaco, tu mamá no está y no va a venir por ti. Quiero a mi mamá. No va a venir, ¿entiendes? Y ya deja de estar chillando que te cagan niños chillones. Hubiera preparan la llamada. Y agarra a este niño. No, amárralo, no se le van a andar ocurriendo ideas. Ya, agárralo, llévatelo. Ya. Secuestraron a Angelito. No sé si llevaron al niño, güey. Háblame, bruto. No, patrón. Se perdieron. Dos. Pues están dentro de la selva. O se metieron al lago. Escúchame bien, grandísimo cabrón. Los sigues buscando hasta que encuentres sus cadáveres en el fondo de un lago. O en el estómago de los peces que se los comieron. Y lo haces aunque tengas que echarte tú mismo al agua. ¡Sale! Si escuchan ese carro, mami, si lo vamos a lograr, vamos a llegar a la carretera, mami. Pues no eres el único que resucita, cabrón. Lujo. Tranquilo, la próxima vez te corto pedazos para que no vuelva a pasar. Eso no va a pasar. Ahora me toca a mí. ¿Qué crees? ¿Que yo tengo algo que te interesa? ¿Cómo ves, Teca? ¿Me vas a escuchar? Me vas a entregar el escuincle. Si quieres que te deje con vida. Ahí es donde mero te equivocas, Acacio. No te voy a dar el chamaco. Yo solo quería que fueras testigo de lo que voy a hacer. ¿Qué haces? Tú me diste en la torre y ahora me toca a mí vengarme. Me dejaste en la cárcel. Me quitaste la abogada. Mataste a mi preciosa. Me dejaste casi medio muerto. Así que te voy a arrebatar lo que tanto has buscado. No, por favor, Héctor, por favor. La sangre de ese chamaco es mía, por favor. Ya no, pero si quieres te mando un frasquito para que te salpiques un poquito. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Dinero tengo de sobra. ¿Entonces qué? Pídeme lo que quieras. Quiero mi nombre de vuelta. ¿Qué? Mientras siga acusado de todos los crímenes, no seré libre. Seré un fugitivo como tú. Quiero recuperar mi poder. Quiero mi nombre. Recuperar el poder. Mi puesto. Quiero que te inculpes de todos mis crímenes. A final de cuentas, unos muertos más a tu cuenta no son nada. Pero para mí son la vida. No me friegues, Héctor. Ni siquiera yo tengo la manga tan ancha para hacer eso. ¿No que eres el capo de todos los capos? Que eres un alacrán. ¡Ya, niño! ¡Quédate quieto! O te juro que te mato. Mañana al final de la carretera. 2D. Es la carretera federal. Haz lo que te pido y ahí te tengo el chamaco. Y al fin, terminamos con esta historia. Eso lo decido. Aquí está el lugar. No, es que ese no es el problema. De llegar, llegamos. El pedo aquí es que la gente como Héctor entra en México a la cárcel como si fueran vacaciones. En 2 días va a estar fuera. Yo les propongo que esta vez nos lo quebremos. No, a ver, no, gallo, no.
Es lo que todos quisiéramos, pero no es lo que va a pasar. A Héctor y a Rebeca los vamos a arrestar y los vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad a Estados Unidos. Son traficantes internacionales de niños. Oigan, a estos gallos, ¿cómo los ve, pues? Ven, hermano, pero es que ustedes la otra vez tuvieron al Teca en su mano y ¿qué hicieron? Lo mandaron a una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos y ¿qué hicieron? Y chin, ¿cómo vamos a confiar en ustedes esta vez? Porque esta vez se va a encargar la oficina del FBI y yo te prometo que no va a pasar nada. ¿Que no entienden nada? A mí me vale madre si Héctor está vivo, muerto, preso o lo que sea. Necesito recuperar a mi chamaco y empezar a planear la estrategia. Eso es lo verdaderamente importante. Esta debe ser una operación sin disparos, amable, por llamarla de alguna manera. Pero vamos a dividirnos en facciones, 3 equipos colocados estratégicamente. Yo me puedo hacer cargo de uno. Yo me encargo del otro. Con Vicenta del tercero. Fonseca, necesito que te quedes aquí en la oficina para que si necesitamos apoyo tú estés al pendiente. De acuerdo, jefe, estaré atento. No pueden fallar. No, y no lo vamos a hacer. La vida de todos está en peligro y la más importante, la de Danielito. Pues secuestrado no parece, patrón. A mí que el peladito se voló. Quiero que manden a pozolear a los imbéciles que se encargaban de cuidarlos. Que no queden ni los dientes. Patrón, si Alvarito se le volteó, sabe llegar muy bien a su cantón. Y usted queda muy expuesto, ¿no cree? No. Mi nieto no me traicionó. Se fue para proteger a su madre porque sabe que le tengo ganas. Pero la traición es la traición. Las ratas siempre abandonan el barco. ¿La va a mandar a matar? No. Sigue siendo mi sangre. Y será mi heredero, lo quiera o no. Por favor, aguante. Espérenme aquí, voy a traer algo en el dispensario. No, pero no es mejor que entremos y que la atiendan los que saben, papi. No podemos. El Teca tiene gente en toda la selva. Y si nos encuentran, nos pueden matar. Entonces quedamos una cada 8 horas durante 5 días, por favor. Y la ven 5 semanas. ¿Sí? Sí, dígame en qué puedo ayudarle. Si no se mueve, no tengo que utilizar el arma. Solo necesito algo para curar una herida de bala. ¿La tienes? Lo hacemos por las buenas. ¡Apúrate, caray! ¡Apúrate! Todo oxigenada, alcohol. Las grasas en Es todo. Es todo, señor. ¿De quién es la troca que está allá afuera? Es mía, señor. ¿Me vas a dar las llaves? Discúlpenme por esto. Yo no soy así. Pero la vida de mi mamá y de mi chava está en juego. No salgan antes de que yo me haya ido. Y si alguien viene preguntando por mí, les dicen que yo nunca estuve aquí. ¿Estás bien? Tengo las llaves. Vamos. Ya, vamos. Ayúdame, mami. ¿Quién nos puede echar la mano que no sean los aceros? Yo me encargo, papi, yo me encargo. Yo me voy con Ana atrás. Papi, usted sabe manejar. Así es. El Teca me cambió la vida. Pero súbete, ándale. Mami, aguante, que ya vamos para la casa. Usted sabe la ruta, ¿cierto, papi? Vaya con cuidado, papi.
Gracias, Felipe, por haber llegado a mi vida. Antes de ti nada tenía sentido. Y tú llegaste, moviste todo. Yo también te amo, Samantha. Todo lo que dure nuestras vidas. Voy a hacer Pero eso qué importa. Te amo. Felipe, ábreme, por favor. Felipe, hijo, por favor, ábreme. Hijo, no puedes estar así, por favor. Mira, haz lo que sea, pero por favor no vuelvas a recaer en las drogas, te lo suplico. Prométemelo, hijo. Mami, Hijo. ¿Qué tiene mi hermano? Nada. Hermano, abre la puerta. Hermano. Ya, va a estar bien. Felipe. Sí, vámonos. Luego hablamos con él. Sí, Abre la puerta, Felipe. Felipe. No. Vamos. Felipe. Ahorita no. ¿Cómo están? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Nada, Todo bien. solo necesito un buen baño. Vamos. Ahorita los alcanzo. Vamos, ahorita nos alcanza. Rosario, yo sé que sigues muy nerviosa por lo que pasó en la boda. Mira, para mí también fue un momento muy impactante. Yo jamás en mi vida me agarrado una pistola. Pero quiero que lo decidas bien. Yo quiero estar contigo. Lo siento, Tadeo. Sé que te has portado muy bien conmigo y con Elizabeth, pero no puedo darme alas. Porque al final de cuentas la vida siempre se encarga de cortármelas. Rosario, por favor. Yo te quiero. No. Sé de qué hablo. Ya lo pasé una vez y no quiero vivirlo de nuevo. Perdóname. Desde que te fuiste todo se fregó. No, mija. Aquí nada se jode. Tú y Salvador siempre van a ser mi más grande tesoro. ¿Mm? ¿Cómo supiste dónde estaba? Me costó mucho encontrarte, pero lo hice. Y aquí estás. Te amo mucho, Elizabeth. Siempre vas a ser la pequeña de mi chava. Y mía también. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Yo no sé por qué dicen que el amor cambia con los años. Si yo cada vez que te veo siento como si fuera la primera vez. Ella le va a tocar echarnos porras cuando ya no podamos.
Muchachos, los veo mañana. Los necesito descansados y puntuales. Ya está Almeida, puntuales para tirar bala. ¿A cuál bala, hermano? Vicenta. Oye, tranquila. Todo va a estar bien. Tienes un gran equipo detrás, el mejor que podrías tener. Es mi chamaquito, ¿sí me entiendes? Sí, yo sé que no es fácil. Pero hay momentos en los que solamente hay que lanzarse. Y este es uno de esos. Además, no lo estás haciendo sola. Tienes a toda tu raza detrás. Tranquila. Todo va a salir bien. Ya. ¡Au! Está muy fuerte la cuerda, me lastimas. Es para que no te escapes. ¿Y por qué un disfraz otra vez? Para que no te reconozcan. Siéntate. ¿Puedo ir al baño? No. Bueno, pues me voy a hacer en el camino. Porfa. Sale. Vas a ir al baño, pero rápido, si no voy a entrar por ti, ¿ok? ¿Me desamarras? ¿Cómo le voy a hacer? Está bien, tantito nada más. Venga. Vamos. Ok. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.